El aire de aquella noche estaba pesado, denso con la humedad que precede a las lluvias de verano en Oaxaca, y con 40 años de palabras no dichas. La luz amarilla y débil de la única bombilla de la cocina dibujaba sombras largas y distorsionadas, transformando nuestra pequeña casa en un escenario de teatro macabro. Yo tenía 68 años, pero mi cuerpo parecía cargar el peso de un siglo. Al otro lado de la gastada mesa de madera, Roberto, mi marido, era una silueta de furia contenida. Sus ojos, antes castaños y vivos cuando lo conocí, eran ahora dos piedras opacas, pulidas por el alcohol y el resentimiento. «¿Dónde está el dinero, Guadalupe?», siseó, con la voz como un raspar de grava. «Sé que lo cogiste, siempre lo coges. Ratazana». La palabra quedó flotando en el aire, venenosa. No era la primera vez, ni sería la última que me acusaba. Era su juego preferido. Me daba el dinero para la casa, para la comida, incluso para las medicinas que mantenían latiendo su propio y terco corazón, y luego me acusaba de robarlo. Era una forma de recordarme a quién pertenecía cada centavo, cada aliento mío. «El dinero está en la olla de barro, Roberto», dije, mi voz un hilo deshilachado, «donde siempre lo guardo. Compré tus medicinas en la botica de doña Elvira. El recibo está junto al dinero». Se rió, un sonido hueco y desagradable. «Mentirosa. ¿Crees que nací ayer? Lo gastaste en tus telas, en tus inutilidades. Vas a aprender a no robarme». Se levantó. El movimiento fue lento, premeditado, el de un depredador que ya no necesita velocidad para acorralar a su presa. Mi corazón, un pájaro asustado en una jaula de costillas, comenzó a latir descontroladamente. Durante 4 décadas, ese sonido interno fue el preludio de la humillación. Su mano se alzó, no para golpear, rara vez golpeaba. Su crueldad era más sutil, más profunda, sino para agarrar. Me agarró el brazo, sus dedos huesudos apretando con una fuerza que desmentía su edad. «Me vas a devolver cada peso», gruñó, su aliento agrio a pulque en mi rostro, «aunque tenga que arrancártelo». Y fue en ese instante que algo se rompió. No fue un chasquido, no fue una explosión, fue un silencio profundo y absoluto dentro de mí, donde el miedo solía gritar. Era el silencio del cansancio terminal, el cansancio de toda una vida de encogerme, de disculparme por existir. Mi alma, doblada y guardada como un rebozo viejo en el fondo de un baúl, de repente se desdobló. No pensé. Mi cuerpo actuó por sí solo, movido por una fuerza ancestral que no sabía que poseía. Con la otra mano, la que estaba libre, alcancé el rincón oscuro detrás de la puerta de la cocina. Mis dedos encontraron el mango de madera liso y familiar del machete de cortar nopal. La hoja era vieja, manchada, pero afilada. La usaba todos los días para preparar su comida. Lo traje hacia adelante, el peso de la herramienta extrañamente reconfortante en mi mano. La luz de la bombilla danzó sobre el acero opaco. Roberto se detuvo. Sus dedos se aflojaron en mi brazo. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez en 40 años vi algo en ellos que no era desprecio ni rabia. Era sorpresa, y quizás, solo quizás, una sombra de miedo. No levanté el machete para atacar. Solo lo sostuve entre nosotros, la punta apuntando al suelo de tierra apisonada. Pero el gesto fue suficiente. La hoja era una línea trazada en la tierra, una frontera que nunca antes había existido entre nosotros. «Basta, Roberto», dije. Y mi voz ya no era un hilo. Era calmada, firme, venida de un lugar que él nunca había logrado alcanzar. «Basta». Retrocedió un paso, luego otro. El silencio en la cocina ahora era diferente. Ya no era su silencio, el silencio de la opresión. Era el mío. Esa fue la noche en que mi infierno de 40 años terminó. Pero para que entiendas el peso de esa hoja en mi mano, necesito que vuelvas conmigo en el tiempo. Necesito que conozcas a la muchacha que fui, llena de sueños tan simples que apenas podían llamarse sueños. Antes de continuar con este largo viaje, si mi voz ya ha encontrado un eco en la tuya, te pido que te suscribas a este canal. Historias como la mía a menudo se pierden en el silencio, y cada suscripción es una forma de asegurar que sean escuchadas. Ahora, regresemos al sol de Oaxaca, mucho antes de que las sombras cayeran sobre mí. Mi nombre es Guadalupe Morales. Nací en un pequeño pueblo enclavado entre las montañas de la Sierra Madre, un lugar donde el tiempo se medía por el sol y las cosechas de maíz. El aire olía a tierra húmeda, a humo de leña y al perfume dulzón de las flores de bugambillas que se desbordaban sobre los muros de adobe. Mi infancia no fue de riquezas, pero fue rica en texturas y colores. Mi padre,
Un hombre de piel curtida por el sol y manos gruesas como raíces de árbol, trabajaba en el campo. Mi madre, con su largo cabello negro trenzado con cintas de colores, era la guardiana de nuestra casa y de nuestras tradiciones. Fue con ella que aprendí el arte que definiría mi vida, el bordado. No tenía más de 6 años cuando puso una aguja y un trozo de manta cruda en mis manos. «Cada puntada, mija», decía, con su voz suave como el terciopelo, «es una palabra que le dices al mundo sin usar la boca. Nuestras historias están en los hilos». Y yo le creí. Mis dedos pequeños y torpes aprendieron a danzar con la aguja, a transformar hilos de algodón y lana en flores vibrantes, en pájaros de plumaje imposible, en patrones geométricos que contaban las leyendas de nuestro pueblo, los zapotecas. Sentada en el patio de nuestra casa, bajo la sombra de un viejo mezquite, pasaba horas bordando. No era un trabajo, era mi forma de conversar con el mundo. Yo era una niña callada, observadora. Observaba cómo la luz de la mañana pintaba las montañas de tonos rosa y naranja. Observaba a las gallinas escarbando en el polvo, a las vecinas charlando en el portón, sus voces subiendo y bajando como una canción. Mis sueños eran pequeños y claros como las piedras en el fondo del arroyo. Soñaba con tener mi propia caja de hilos, con todos los colores del arco iris. Soñaba con bordar el rebozo más hermoso para mi boda. Y soñaba con un marido bueno, un hombre trabajador que me mirara con el mismo cariño con que mi padre miraba a mi madre. Un hombre que me permitiera seguir bordando mis historias en paz. La vida era simple. Nos despertábamos con los gallos, comíamos tortillas frescas con frijoles y queso, trabajábamos, y por la noche nos reuníamos alrededor del fuego mientras mi abuelo contaba historias de los antiguos. Había un orden en las cosas, una certeza. Las niñas crecían, aprendían los oficios de la casa, se casaban y se convertían en las nuevas guardianas de la familia y la tradición. Era el camino trazado para mí, y yo no lo cuestionaba. Al contrario, lo deseaba. A los 17 años, era considerada una de las mejores bordadoras del pueblo. Mis piezas se vendían en el mercado de la ciudad vecina, Tlacolula, y el poco dinero que ganaba ayudaba a comprar semillas para la siembra de mi padre y tela para los vestidos de mis hermanas menores. Estaba orgullosa de mi trabajo. Mis manos, ya con pequeños callos en la punta de los dedos, eran capaces de crear belleza a partir de la nada. Era tímida, con largos cabellos negros que mantenía en 2 trenzas gruesas, y ojos que, según mi madre, eran demasiado serios para una muchacha. No reía a carcajadas como las otras chicas, ni coqueteaba con los muchachos durante las fiestas del pueblo. Prefería quedarme en un rincón, observando, absorbiendo los colores, los sonidos, las emociones, para luego traducirlos en mis bordados. Mi vida era ese patio, esa aguja, ese sol caliente en la piel. Era un mundo pequeño, pero era mío, y yo estaba contenta. No sabía, por supuesto, que un mundo mucho más grande y sombrío estaba a punto de abrirse para mí, traído por el hombre que, al principio, pareció ser la personificación de todos mis simples sueños. Roberto Sánchez no era de nuestro pueblo. Venía de la ciudad de Oaxaca, un lugar que, para mí, parecía tan distante y grandioso como la capital del país. Era comerciante, dueño de una pequeña pero próspera tienda de granos y secos en la ciudad. Tenía negocios con algunos de los agricultores más importantes de nuestra región, y fue en una de esas visitas que nuestros caminos se cruzaron. Estaba en el mercado dominical, ayudando a mi madre a vender algunos de mis rebozos y huipiles bordados. El mercado era una explosión de vida. El olor a cilantro y limón, el sonido de los vendedores pregonando sus productos, el colorido de las frutas y verduras apiladas en pirámides perfectas. Estaba arreglando una pila de manteles bordados cuando lo vi por primera vez. Él destacaba. Mientras los hombres de nuestro pueblo usaban pantalones de algodón sencillos y guaraches, él vestía pantalones de tergal bien planchados y zapatos de cuero que brillaban incluso en el polvo del mercado. Tendría unos 30 años, casi 12 más que yo. Su cabello era negro y peinado hacia atrás con brillantina, y tenía un bigote fino y bien recortado. No era clásicamente guapo, pero poseía un aura de confianza, de quien pertenecía al mundo más allá de nuestras montañas. Se detuvo frente a nuestro puesto, sus ojos recorriendo mis bordados con una expresión de apreciador. «Un trabajo muy fino», dijo, su voz más grave y pulida que las que yo estaba acostumbrada a oír. Tomó un rebozo, uno que me había llevado meses terminar, con un complejo patrón de colibríes y flores. «¿Quién hizo esto?» Mi madre, orgullosa, me empujó ligeramente hacia adelante. «Mi hija, Guadalupe».
Tiene manos de hada. Él me miró, y sentí que mi rostro se encendía. Bajé la vista, como se enseñaba a hacer a las muchachas decentes. Es un don, dijo, pero ya no estaba mirando el rebozo. Me estaba mirando a mí. Sus ojos eran intensos, casi penetrantes. En ese momento, no interpreté la intensidad como algo negativo. Pensé que era admiración. Compró el rebozo, pagando más de lo que pedíamos, y dijo que era un regalo para su madre. Ella aprecia las cosas buenas, las cosas hechas con alma, dijo, y de nuevo su mirada se encontró con la mía. A partir de ese domingo, Roberto Sánchez se convirtió en una presencia constante. Encontraba excusas para venir a nuestro pueblo con más frecuencia. Aparecía en nuestra casa con pequeños regalos, un saco de azúcar, una pieza de tela fina, dulces de la ciudad para mis hermanas. Conversaba con mi padre sobre los precios del maíz y elogiaba la comida de mi madre. Conmigo era respetuoso, casi formal, pero siempre encontraba una manera de hacerme sentir especial. «Tienes una mirada de artista, Guadalupe», me dijo una vez, mientras yo estaba sentada en el patio bordando. «Ves el mundo de una forma diferente. Por eso tus colores son tan vivos». Nadie nunca me había dicho algo así. Para mi familia mi bordado era un oficio, una habilidad útil. Para él parecía ser arte, una expresión de mi alma. Yo, una chica simple del campo, me sentí vista, comprendida. Empecé a esperar con ansia sus visitas. El sonido de su coche deteniéndose en el camino de tierra, su voz pulida rompiendo la monotonía de nuestros días. Mi familia estaba encantada. Un hombre de la ciudad, un comerciante establecido, interesado en su hija mayor, era más de lo que podrían haber soñado para mí. Era un buen partido, un hombre de respeto. Las vecinas cuchicheaban con envidia. Me había tocado la lotería. Y yo, en mi inocencia, lo creí. Creí que aquel hombre que veía arte en mis manos me daría un mundo de colores. Mal sabía yo que planeaba darme un mundo en blanco y negro, donde el único color permitido sería el que él eligiera. Nuestro noviazgo, si es que se puede llamar así, fue rápido y conducido bajo las miradas atentas de mi familia y de todo el pueblo. No había paseos a solas ni encuentros secretos. Roberto venía a nuestra casa, se sentaba en la sala de visitas con mis padres, e intercambiábamos algunas palabras bajo su vigilancia. Era la manera correcta, la manera honorable. Y sin embargo, incluso en ese ambiente controlado, pequeñas señales comenzaron a aparecer, como piedras puntiagudas bajo una alfombra suave. Eran cosas sutiles, fáciles de ignorar, especialmente para una joven inexperta y deslumbrada. Recuerdo una tarde en que le estaba mostrando un nuevo huipil que estaba bordando. Mi prima, Elena, que tenía mi edad y era lo más cercano a una amiga que tenía, entró corriendo al patio, riendo, para contarme un chisme sobre uno de los muchachos del pueblo. La presencia de Roberto la sorprendió y se detuvo, avergonzada. Después de que ella se fuera, la sonrisa de Roberto desapareció. «Tu prima es muy ruidosa», comentó, el tono casual, pero con un fondo de desaprobación. «Una mujer de familia no debe comportarse así, con tanta falta de decoro». Defendía a Elena, diciendo que solo era alegre. Él se encogió de hombros. «La alegría es una cosa, el escándalo es otra. Es importante saber con quién andas, Guadalupe. Las malas compañías pueden manchar la reputación de una muchacha». Me quedé confundida. Elena era mi familia, mi amiga, pero la manera en que Roberto habló, con tanta certeza, me hizo cuestionar mi propio juicio. Quizás tenía razón. Él era un hombre de mundo. Debía saber más sobre esas cosas. Otra vez, me trajo un regalo de la ciudad, un vestido. Era bonito, de una tela lisa y de color azul marino, muy diferente de los vestidos coloridos y bordados que yo usaba. Se lo agradecí, pero comenté, tímidamente, que me gustaban más los colores vivos, los colores de nuestra tierra. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Esos colores son para chicas de pueblo. Lupita, vas a ser la esposa de un comerciante. Necesitas vestirte con más sobriedad, con más clase. El azul marino es un color elegante». No me prohibió usar mi ropa, pero la sugerencia estaba ahí. Mis colores, mi cultura, mi gusto, eran inferiores. Y yo, queriendo complacerlo, queriendo ser la esposa que él imaginaba, empecé a pensar que quizás tenía razón. Empecé a ver mis amados huipiles coloridos como algo infantil, algo que debía superar. La señal más clara, y la que más me asustó en ese momento, llegó cuando pidió mi mano en matrimonio a mi padre. Después de que todo quedó acordado, se volvió hacia mí y dijo, «Por supuesto,
Ya no necesitarás vender tus bordados en el mercado. La esposa de Roberto Sánchez no necesita trabajar. Yo me encargaré de todo. El pánico me subió por la garganta. Mi bordado no era trabajo. Era quien yo era. Era mi voz, mi alegría. Pero me gusta bordar, tartamudeé. Y podrás seguir bordando, querida, dijo, paternalista, tomando mi mano, para adornar nuestra casa, para hacer regalos a nuestros hijos, pero no para vender. No es apropiado. Esa noche no pude dormir. La idea de no poder crear más mis piezas, de no tener ese pequeño trozo de independencia, me dejó un nudo en el estómago. Le conté mi preocupación a mi madre. Ella suspiró y me arregló el cabello. «Mija, él solo quiere cuidarte», dijo. «Es lo que hace un buen marido. Quiere darte una vida de señora, sin las preocupaciones del trabajo. Deberías sentirte agradecida». Y así, una vez más, silencié mi intuición. Estaba siendo tonta, ingrata. Roberto era un hombre bueno y generoso. Me estaba ofreciendo una vida que ninguna otra muchacha del pueblo podría soñar. Esos pequeños malestares, esas sombras, debían ser solo nervios de novia. Estaba saliendo del único mundo que conocía. Era natural sentir miedo. Me convencí de que todo estaba bien. Me forcé a creer en la imagen del hombre perfecto que todos veían, e ignoré las señales que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, prometiendo una lluvia que no tenía cómo prever. La noticia de nuestro compromiso se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. De repente, me convertí en el centro de atención. Las mujeres mayores me daban consejos sobre cómo ser una buena esposa. Las chicas de mi edad me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Nuestra casa, antes tan tranquila, vivía llena de gente. Roberto quería una boda grande, una celebración que mostrara su estatus. Se encargó de casi todo, encargando comida de la ciudad, contratando músicos, organizando el transporte para sus invitados. Mi familia, humilde y abrumada por la grandiosidad de todo, dejó que él tomara las riendas. Mi única tarea, mi único refugio en medio del torbellino, era mi vestido de novia. Mi madre y mis tías cosieron el vestido en sí, un modelo simple de manta blanca, pero a mí me correspondió la tarea más sagrada. Bordar el velo. Era un trozo de tul fino y delicado, y decidí que sería mi obra maestra. En él, bordaría no solo flores, sino mi historia, mis sueños, sentada en mi lugar de siempre en el patio, con la tela transparente estirada en un bastidor. Me perdí en el trabajo. Cada puntada era una plegaria. Bordé un lirio blanco, símbolo de la pureza que llevaría al altar. Bordé pequeñas rosas de color rosa, el símbolo del amor que creía que estaba floreciendo. Bordé ramas de ruda, para alejar el mal de ojo y proteger nuestra unión. Y en los bordes, un sutil patrón de pájaros en vuelo, representando la libertad y la felicidad que esperaba encontrar en mi nueva vida. Mientras mis manos trabajaban, mi mente divagaba. Imaginaba nuestra casa en la ciudad. Roberto la describía con orgullo. Tenía 2 pisos, un patio con una fuente e incluso un baño dentro de casa, un lujo inimaginable para mí. Imaginaba decorar esa casa con mis bordados, llenándola de color y vida. Imaginaba cocinar para él, cuidarlo, ser la esposa perfecta que él merecía. Y los hijos. Él hablaba mucho de hijos. Quería un heredero, un niño para llevar adelante el nombre Sánchez. Yo soñaba con un niño de ojos oscuros como los de su padre, y también con una niña, a quien enseñaría a bordar, así como mi madre me enseñó. Estos eran los pensamientos que tejía en mi velo, puntada a puntada. Era un tapiz de esperanza, una declaración de fe en el futuro. Sin embargo, incluso en ese santuario de hilo y aguja, la sombra de Roberto se proyectaba. Venía a visitarme e inspeccionaba mi progreso. «Está muy bonito, Guadalupe», decía, «pero no le pongas demasiados colores. Recuerda, la elegancia está en la simplicidad». Quería discutir. Quería decir que la belleza, para mí, estaba en la explosión de colores, en la exuberancia de la vida, pero me callaba y, obedientemente, limitaba mi paleta a los tonos más suaves de rosa, azul y verde. Estaba aprendiendo a editarme, a borrarme, incluso antes de convertirme en su esposa. En una de sus visitas, me vio conversando animadamente con mi hermano menor, Pedro, que me contaba su aventura al subir al árbol más alto de la colina. Estábamos riendo a carcajadas cuando Roberto llegó. Nuestra risa murió en el aire. Más tarde, me tomó a solas. «Guadalupe», dijo en un tono serio, casi de reprimenda, «te vas a casar pronto. Es hora de dejar atrás los juegos de niños. Tu dignidad es mi dignidad ahora». Me sentí avergonzada.
como si me hubieran pillado haciendo algo malo. ¿Reír con mi propio hermano era infantil? No lo entendía, pero lo acepté. Era otra pieza de mí misma que necesitaba recortar para encajar en el molde de esposa de Roberto Sánchez. En los días previos a la boda, me sentía como si estuviera flotando en un sueño extraño. Todo era a la vez emocionante y aterrador. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, mi familia, mi pueblo, la niña que bordaba bajo el mezquite. Estaba a punto de casarme con un hombre al que apenas conocía, pero que todos me aseguraban que era mi salvación. La víspera de la boda, terminé el velo. Lo miré bajo la luz del quinqué. Era, de hecho, la pieza más hermosa que jamás había hecho. Los pájaros parecían listos para alzar el vuelo, las flores parecían exhalar perfume, pero, al mirar más de cerca, vi algo que no había notado antes. En mi intento de agradar a Roberto, de ser elegante, los pájaros que había bordado parecían atrapados entre las ramas de flores, sus alas contenidas, sus colores pálidos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era un mal presagio? Aparté el pensamiento. Eran solo los nervios, la tristeza de dejar mi hogar. Mañana sería el día más feliz de mi vida. Tenía que creerlo, con todo mi corazón. El día de mi boda amaneció con un cielo tan azul que parecía una pintura. El aire estaba fresco y limpio, y todo el pueblo zumbaba con una energía festiva. Desde temprano, el patio de nuestra casa se llenó de mujeres, mis tías, primas, vecinas, todas hablando al mismo tiempo, ayudando a preparar la comida, a arreglarme el cabello, a vestirme. Mi madre, con los ojos llorosos, me ayudó a ponerme el vestido blanco. Era simple, pero la tela era suave contra mi piel. Fue cuando tomó el velo que yo había bordado que la realidad me golpeó con toda su fuerza. Este era el momento. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando me puso el velo sobre la cabeza, el mundo pareció suavizarse, visto a través de la fina malla de tul. Los colores se volvieron más pálidos, los sonidos más apagados. Era como si ya estuviera entrando en otro mundo, un mundo separado del que conocía. La ceremonia fue en la pequeña iglesia de adobe en el centro del pueblo. El cura, un hombre anciano y amable que me conocía desde que era un bebé, habló del sagrado matrimonio, de la obediencia y el respeto que una esposa debe a su marido. Yo oía las palabras, pero mi mente estaba lejos. Miré a Roberto, de pie a mi lado, imponente en su traje oscuro. Parecía serio, solemne. Cuando llegó el momento de decir sí, mi voz salió como un susurro. La fiesta fue en el patio más grande del pueblo, bajo carpas improvisadas y guirnaldas de luces de colores. Había música de marimba, y el olor a mole y barbacoa llenaba el aire. Roberto lo había organizado todo. Había más comida y bebida de la que yo había visto en toda mi vida. Él era el anfitrión perfecto. Circulaba entre los invitados, estrechando manos, riendo, asegurándose de que todos se divirtieran. Me mantenía a su lado, la mano posesivamente en la base de mi espalda, presentándome como mi esposa, Guadalupe. Yo sonreía, asentía, me sentía como una muñeca en exhibición. Mis amigos y familiares venían a abrazarme, a desearme felicidad. Mi padre, un hombre de pocas palabras, solo me sostuvo por un momento, y sentí un temblor en sus hombros. «Sé feliz, mija», murmuró en mi oído. «Es un buen hombre, cuidará de ti». La fiesta continuó durante horas. La gente bailaba, comía, bebía. Yo me sentía cada vez más desplazada. Aquella era mi boda, pero no parecía mi fiesta. Era la fiesta de Roberto. Todo allí reflejaba su gusto, su estatus, su poder. Mis parientes, con sus ropas sencillas y modales de campo, parecían intimidados por los amigos comerciantes de Roberto, con sus zapatos lustrosos y sus conversaciones sobre negocios y política. En un momento, me senté un poco apartada, cerca de mi abuela, una mujer pequeña y arrugada con ojos que ya habían visto casi un siglo de vida. Tomó mi mano. Sus manos eran ásperas, pero su tacto era gentil. «Estás callada, pajarito», dijo, usando mi apodo de la infancia. «Estoy cansada, abuela», respondí. Miró a Roberto, que reía a carcajadas con un grupo de hombres. «Es un hombre fuerte», dijo, pensativa. «A los hombres fuertes les gustan las jaulas bonitas. Recuerda, incluso en la jaula más dorada, un pájaro necesita cantar. No te olvides de tu canción, Guadalupe. Nunca». Sus palabras me perturbaron. ¿Jaula? ¿Por qué diría eso? Pero antes de que pudiera preguntar más, Roberto vino a buscarme para el baile de los novios. Me condujo al centro del patio. La música comenzó.
un vals lento. Me sostuvo con firmeza, guiándome con una precisión que no dejaba espacio para mis propios pasos. Tuve que rendirme a su liderazgo, seguir sus movimientos. Mientras girábamos, vi los rostros de mi familia, de mi comunidad, todos sonriéndonos. Veían un cuento de hadas, la niña pobre del pueblo que se casó con el príncipe de la ciudad. Y yo, en sus brazos, me sentí más sola que nunca. La fiesta era una despedida. Me estaba despidiendo de mi casa, de mi familia, de la niña que fui, y estaba bailando hacia un futuro desconocido, liderado por un hombre que era, para mí, un completo extraño. Aquella fue la última fiesta de mi vida antigua, la última vez que estuve rodeada de la seguridad incondicional de mi gente. A la mañana siguiente, me despertaría en un mundo totalmente nuevo, un mundo donde las reglas serían muy, muy diferentes. Nuestra noche de bodas la pasamos en una pequeña habitación que Roberto había alquilado en la única posada del pueblo, para no tener que viajar a la ciudad tan tarde. La habitación era sencilla, pero limpia, con una cama de hierro y una colcha de retazos colorida. Estaba aterrorizada. Todo lo que sabía sobre esa noche provenía de los susurros avergonzados de las mujeres mayores. Era un deber, una obligación. Roberto, para mi sorpresa y alivio, fue amable. Había una extraña formalidad en sus gestos, como si estuviera cumpliendo un guión. Fue rápido, un poco doloroso y profundamente extraño. Cuando terminó, se dio la vuelta y se durmió casi al instante, dejándome sola con mis pensamientos confusos en la oscuridad. No me sentí amada, ni deseada. Me sentí procesada, pero el verdadero shock, la verdadera revelación, no llegó en la oscuridad de esa noche. Llegó con la dura luz de la mañana siguiente. Me desperté temprano, como estaba acostumbrada. El sol apenas había comenzado a dorar las ventanas. Roberto aún dormía, roncando suavemente. En silencio, me levanté, me vestí y, por costumbre, empecé a ordenar la habitación. Doblé nuestra ropa, alicé la colcha, intenté poner un poco de orden en el pequeño espacio. Cuando se despertó, se sentó en la cama y me observó por un momento, con los ojos entrecerrados. No hubo sonrisa, ni un buenos días, solo una mirada evaluadora. El café, dijo, la voz ronca por el sueño. Ve a ver si ya han servido el café, y tráelo aquí. Lo quiero con pan dulce y queso fresco, y diles que lo hagan bien cargado. Odio el café aguado. La orden fue tan abrupta que me tomó por sorpresa. No era una petición, era un mandato. Fui a la cocina de la posada y transmití sus instrucciones. La dueña, una señora simpática, me miró con lástima. Volví con una bandeja, equilibrándolo todo con cuidado. Puse la bandeja en una pequeña mesa al lado de la cama. Él tomó la taza, dio un sorbo y frunció el ceño. «Está tibio», declaró. No era verdad. La taza me estaba quemando las manos segundos antes. «Está caliente, Roberto. Acabo de... He dicho que está tibio», me interrumpió subiendo el tono. «¿Eres sorda? ¿Es tan difícil hacer una cosa simple bien?» Empujó la taza de vuelta a la bandeja con tanta fuerza que el café se derramó, manchando el mantel blanco. «Inútil». Empezamos bien. Me quedé paralizada, el corazón martilleando en mi pecho. El hombre que, la noche anterior, había sido formal e incluso amable, había desaparecido. En su lugar estaba este extraño enojado e impaciente. Pensé que quizás se había levantado de mal humor. Intenté arreglar las cosas. «Voy a buscar otro, cariño», dije, con la voz temblorosa. «No te molestes», gruñó, levantándose de la cama. «Ya voy yo. Por lo visto, si quiero algo bien hecho, no puedo contar contigo». Mientras nos preparábamos para viajar a la ciudad, la tensión en la habitación era palpable. Me movía con cuidado, con miedo de hacer cualquier otra cosa mal. Criticó la manera en que doblé su camisa, la forma en que arreglé mi pequeña maleta, el tiempo que tardé en trenzar mi cabello. Cada palabra era un pequeño alfilerazo, minando la poca confianza que tenía. El viaje a Oaxaca se hizo en silencio. Yo miraba por la ventanilla del coche, viendo mi mundo familiar, las montañas verdes, las casas de adobe, la gente caminando al borde de la carretera, desaparecer detrás. Me estaban llevando lejos de todo lo que conocía, al lado de un hombre que, en cuestión de horas, se había transformado de mi prometido en mi crítico más severo. Cuando llegamos a su casa en la ciudad, estaba agotada y confundida. La casa era como la había descrito, grande, imponente, fría. Me mostró la cocina. «Este es tu lugar», dijo sin ceremonias. «El almuerzo se sirve a la 1 en punto. Me gusta la sopa, un plato principal con carne y tortillas frescas.
No te retrases. Me dejó allí, sola, en la cocina espaciosa y extraña, con sus azulejos fríos y ollas de metal brillante, tan diferentes de mis ollas de barro. Miré a mi alrededor, sintiendo un pánico helado instalarse en mi pecho. No conocía la casa, no conocía la ciudad, no sabía dónde comprar las cosas. Y, lo más aterrador de todo, no conocía al hombre con el que me había casado. En ese momento, en la soledad de esa cocina fría, lo entendí. El infierno no comenzaría en algún momento en el futuro. Ya había comenzado. Había comenzado esa mañana, con una taza de café, y yo estaba atrapada en él. El primer año de mi matrimonio fue una lección larga y dolorosa sobre las reglas de Roberto Sánchez. Eran reglas que no se decían, pero que yo aprendía de la manera más difícil, a través de su descontento, de su silencio helado, de sus explosiones de ira por transgresiones que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. La casa, que al principio me pareció un palacio, rápidamente se reveló como una prisión. Era una casa de silencios. El sonido de mis pasos en el suelo de baldosas pulidas parecía resonar escandalosamente. Aprendí a caminar de puntillas. El sonido de mi voz, cuando intentaba tararear mientras cocinaba, como hacía en casa de mi madre, era recibido con una mirada cortante de su parte. Aprendí a estar en silencio. La primera regla era la del tiempo. Todo tenía una hora exacta. El desayuno a las 7, el almuerzo a la 1, la cena a las 8. Retrasarse un solo minuto resultaba en un sermón sobre disciplina y respeto. La puntualidad es lo mínimo que se espera de una esposa organizada, decía, mirando el reloj de pared del comedor como si fuera un juez. La segunda regla era la del dinero. Me daba una cantidad exacta de dinero cada lunes para los gastos de la semana. Tenía que anotar cada centavo gastado en un cuaderno. El domingo por la noche, él revisaba el cuaderno y el cambio. Si faltaba un peso, era sometida a un interrogatorio humillante. ¿Dónde está? ¿Lo gastaste en alguna tontería para ti? ¿Creíste que no me daría cuenta? Era más fácil pasar hambre que tener que justificar la compra de una fruta que no estaba en la lista. La tercera, y quizás la más cruel, era la regla del aislamiento. Mi familia. Les encontraba defectos a todos. Mi padre era ignorante, mi madre entrometida, mis hermanos ruidosos y sin modales. Cuando vinieron a visitarnos por primera vez, unos meses después de la boda, Roberto fue tan formal y frío que se sintieron incómodos. Después de que se fueran, pasó días quejándose del desorden que habían hecho, de la comida que se habían comido. No es bueno para mis negocios que la gente me vea asociado con gente del campo, me dijo, con una franqueza brutal. Es mejor que se queden allá. No me prohibió verlos, pero convirtió cada visita en un infierno. Si quería ir a mi pueblo, él suspiraba por el costo de la gasolina, por el tiempo que estaría fuera, por cómo se desordenaría la casa. Acababa renunciando. Las cartas que escribía, insistía en leerlas antes de enviarlas, solo para asegurarme de que no te estás quejando y manchando mi nombre. Las llamadas telefónicas eran un lujo raro. Él controlaba el uso del teléfono, que estaba en su despacho cerrado con llave. Intentaba, desesperadamente, ser la esposa perfecta. Aprendí a cocinar los platos que le gustaban, de la manera exacta que le gustaban. Mantenía la casa impecablemente limpia, su ropa lavada y planchada con esmero. Me convertí en una sombra silenciosa y eficiente, moviéndome por la casa, anticipando sus necesidades, tratando a toda costa de evitar su ira. Pero nunca era suficiente. Siempre había algo mal. La sopa estaba demasiado salada o demasiado sosa. La camisa no estaba planchada con el pliegue correcto. El polvo que yo no veía encima de un armario. Cada error era una prueba de mi ineptitud, de mi inutilidad, como le gustaba decir. Y mis bordados, mis hilos y agujas, que antes eran mi alegría, se convirtieron en una fuente de ansiedad. Bordaba en secreto, en los pocos momentos libres que tenía, escondiendo mi trabajo cuando oía sus pasos. Él lo veía como una pérdida de tiempo. En lugar de estar ahí haciendo esos garabatos, ¿por qué no limpias los cristales de la ventana? Están inmundos. Una vez encontró un pequeño paño que había bordado para mí, con los colores vivos que él desaprobaba. Lo tomó, lo miró con desprecio y lo tiró a la basura. Esto es feo, Guadalupe, cosa de indios. No quiero esta contaminación visual en mi casa. Esa noche lloré en silencio en mi almohada, un llanto sin sonido, para no despertarlo. No lloré por el paño. Lloré por la niña que había sido, la niña que veía el mundo en colores vibrantes.
estaba siendo sistemáticamente borrada, puntada a puntada, día tras día, dentro de esa casa grande y silenciosa. Para el mundo exterior, para la ciudad de Oaxaca, Roberto Sánchez era un pilar de la comunidad. Era un hombre respetado, un comerciante honesto, un católico devoto. Los domingos íbamos a misa. Él, impecable en su traje. Yo, a su lado, con un vestido sobrio y un rebozo cubriéndome la cabeza. Saludaba al cura con deferencia, daba limosnas generosas a los pobres en la puerta de la iglesia, conversaba con los otros comerciantes sobre el clima y los negocios. La gente lo miraba con admiración. Las esposas de los otros hombres me sonreían, una sonrisa que mezclaba simpatía y un toque de envidia. Tienes un marido tan bueno, Guadalupe, tan trabajador, tan correcto. Aprendí a devolver la sonrisa. Aprendí a bajar la cabeza y a murmurar, sí, soy muy afortunada. Cada palabra era como tragar un trozo de vidrio. Esa duplicidad era la parte más enloquecedora. El hombre que, en público, hablaba de caridad y valores familiares, era el mismo que, en casa, contaba los centavos del pan y me humillaba por un grano de arroz quemado. El hombre que estrechaba la mano del cura con devoción era el mismo que usaba el nombre de Dios para justificar su tiranía. La Biblia dice que la mujer debe ser sumisa a su marido, Guadalupe. Estás pecando contra Dios cuando me desobedeces. En las raras ocasiones sociales a las que íbamos, un bautizo, la boda de uno de sus socios, él se transformaba. Se volvía encantador, ingenioso. Me pasaba el brazo por la cintura. Me llamaba mi amor delante de los demás. Elogiaba mi apariencia, después de haber criticado cada detalle de mi ropa antes de salir de casa. En esas fiestas, me sentía como una actriz en una obra de teatro que no había elegido. Tenía que sonreír, asentir, parecer la esposa feliz y satisfecha. Y la parte más terrible era que, a veces, por un breve momento, casi me lo creía. Viéndolo reír y conversar, pensaba, quizás estoy equivocada, quizás yo soy el problema, quizás soy demasiado sensible, demasiado incompetente. Mira cómo le gusta a todo el mundo, no puede ser tan malo. Pero entonces volvíamos a casa. En el momento en que la puerta principal se cerraba, la máscara caía, la sonrisa desaparecía, el brazo se apartaba de mí, y el silencio pesado descendía sobre nosotros. O, peor, la crítica comenzaba. ¿Por qué hablaste con la esposa de don Federico? No me gusta ese hombre. Comiste demasiado. La gente estaba mirando. ¿No tienes control? Tu español sigue siendo pésimo. Me avergüenzas con ese acento de pueblo tuyo. Aprendí que nadie me creería si intentara contarlo. ¿Cómo podría describir el terror de una mirada, la violencia de una palabra dicha en el tono adecuado? ¿Cómo podría explicar que la ausencia de un buenos días era más dolorosa que un grito? Para el mundo, nuestra casa era un hogar respetable. Para el mundo, él era un santo. El demonio era un secreto que vivía solo entre esas cuatro paredes, un secreto que era solo mío. Esa división entre lo público y lo privado me dejó completamente aislada. No tenía a quién recurrir. Si se lo contaba a mi madre, no lo entendería. Vería la casa grande, la ropa limpia, la comida en la mesa. Diría que estaba siendo ingrata. Si se lo contaba a una de las señoras de la ciudad, pensarían que estaba loca, o que era una mala esposa, intentando difamar a un hombre tan bueno. Así que guardé el secreto. Lo guardé tan profundo dentro de mí que comenzó a formar parte de quien yo era. Yo era la guardiana del secreto del demonio, y el precio era mi propia alma. Sonreía en la iglesia, en la calle, en el mercado, y por dentro estaba gritando, pero nadie podía oír. 2 años después de nuestra boda, me quedé embarazada. La noticia trajo una ola de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Un hijo, un pedazo de mí, alguien a quien amar incondicionalmente, algo para llenar el silencio opresivo de esa casa. Roberto se mostró satisfecho. Era lo que quería, un heredero. Su actitud hacia mí se suavizó un poco durante el embarazo. Me prohibía hacer trabajos pesados, lo que en la práctica significaba que contrataba a una mujer para que viniera una vez por semana, pero yo todavía tenía que hacer todo lo demás. Se aseguraba de que comiera bien, no por preocupación por mí, sino por el heredero que llevaba. Necesitas cuidarte. Quiero un hijo fuerte y sano, decía, como si yo fuera una especie de incubadora para su linaje. A pesar de su motivación egoísta, esos meses fueron un alivio. La tensión constante disminuyó, y me aferré a la pequeña vida que crecía dentro de mí, como un náufrago a un trozo de madera. Le hablaba a mi bebé en susurros cuando estaba sola.
Le cantaba canciones de cuna de mi pueblo, prometiéndole un mundo de amor y alegría. Cuando Mateo nació, con su cabello negro y espeso y los ojos oscuros de su padre, mi corazón se expandió de una forma que no sabía que era posible. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue la primera alegría pura e incuestionable que sentí desde que me casé. Era mío, era real. Roberto exultó. «Un niño», decía a todos los que llamaban o visitaban. «Un Sánchez». Sostenía al bebé con un orgullo posesivo, exhibiéndolo como un trofeo. Pensé, recé, para que la llegada de Mateo cambiara las cosas para siempre, que el amor por un hijo pudiera ablandar el corazón de Roberto. Y, por unas semanas, pareció que sí. Sonreía más, pasaba tiempo en casa, parecía casi feliz, pero la novedad pasó. La realidad de un bebé, el llanto nocturno, los pañales sucios, la atención constante que exigía de mí, comenzó a irritarlo. «Haz que ese niño se calle, Guadalupe», gruñía en mitad de la noche, cuando el llanto de Mateo nos despertaba. «Tengo que trabajar mañana». El llanto de mi hijo se convirtió en otra falta mía, otra prueba de mi incompetencia. Si Mateo lloraba, era porque no lo estaba alimentando bien. Si tenía cólicos, era porque yo había comido algo que no debía. Si no dormía, era porque yo no sabía cómo calmarlo. Mi madre crió a 5 hijos, y su casa nunca fue este caos, decía, comparándome constantemente con un ideal inalcanzable. El bebé, que yo esperaba que fuera un puente entre nosotros, se convirtió en otro campo de batalla. Roberto quería controlar cada aspecto de la crianza de Mateo. Leía libros y artículos y me daba órdenes. El libro dice que los bebés deben dormir solos en su habitación. No lo cojas en brazos cada vez que llore. Lo vas a malcriar. Es hora de imponer una rutina estricta. Sus métodos eran fríos y disciplinarios, mientras que los míos eran instintivos y amorosos. Yo quería acunar a mi hijo, cantarle, mantenerlo cerca de mí. Cada vez que seguía mi corazón, estaba, a sus ojos, desafiando su autoridad. Mateo se convirtió en mi única razón para vivir. Todo el amor que estaba sofocado dentro de mí se derramó sobre él. Lo protegía, lo acunaba, le susurraba al oído las historias y canciones de mi tierra. En nuestro pequeño mundo, la habitación del bebé, el patio trasero de la casa, intentaba crear una burbuja de ternura, un refugio contra la frialdad que emanaba del dueño de la casa. Roberto comenzó a ver ese vínculo con celos. «Solo tienes ojos para ese niño», se quejaba. «Te olvidas de que tienes un marido». No me había olvidado. Solo había encontrado algo más importante que proteger, a mi hijo, y al protegerlo, estaba, sin darme cuenta, comenzando a proteger un pequeño pedazo de mí misma. La maternidad no me liberó de mi prisión, pero me dio un compañero de celda, alguien cuya supervivencia y felicidad dependían enteramente de mí, y por él, aprendería a ser más fuerte de lo que jamás imaginé posible. 3 años después de Mateo, llegó Sofía. Si la llegada de Mateo fue la alegría del descubrimiento, la de Sofía fue la calma del reconocimiento. Era una bebé tranquila, con ojos grandes y observadores que parecían absorberlo todo. Roberto se mostró menos entusiasmado. Ya tenía a su heredero. Una hija era secundaria. Bueno, al menos podrá ayudar a su madre en la casa algún día, fue su comentario. Esa indiferencia suya fue, en cierto modo, una bendición. No intentó controlar la crianza de Sofía con el mismo fervor que lo hizo con Mateo. Ella era asunto de mujeres. Eso me permitió crear un vínculo con ella que era solo nuestro, un pequeño jardín secreto en medio del terreno árido de nuestra vida familiar. Mientras Mateo crecía y se convertía en un niño enérgico y curioso, empezando a chocar con la rigidez de su padre, Sofía era mi sombra silenciosa. Se sentaba a mi lado en la cocina mientras yo cocinaba, jugando con granos de frijol. Me seguía al patio mientras tendía la ropa, su cabecita oscura apenas asomando por encima del cesto. Fue para ella, y con ella, que volví a bordar con más frecuencia. Le contaba historias mientras la aguja danzaba en la tela. No las historias que Roberto aprobaría, sino las historias de mi infancia, las leyendas zapotecas sobre princesas y colibríes mágicos, sobre el sol y la luna. «Mira, mija», susurraba, «este hilo rojo es la sangre de la tierra, que nos da el maíz. Y este azul es el cielo, donde los espíritus de nuestros abuelos nos observan». Sofía escuchaba, fascinada. Para ella, mis bordados no eran garabatos inútiles, eran mapas de un mundo mágico. Crié a mis hijos en 2 universos paralelos. Cuando Roberto estaba en casa, reinaba su universo. Silencio durante las comidas,
Obediencia inmediata, respuestas cortas y respetuosas. Los niños aprendieron desde pequeños a sentir el cambio en la atmósfera de la casa cuando su coche se detenía en la puerta. Las risas se ahogaban, los juguetes se guardaban y se convertían en versiones más pequeñas y silenciosas de sí mismos. Pero cuando él se iba, yo abría las puertas de mi universo. Leíamos libros escondidos bajo las mantas, cantábamos canciones en voz baja en la cocina, les enseñaba palabras en zapoteco, la lengua de mis padres, algo que Roberto había prohibido. Somos españoles, no indios, decretaba. Era un juego peligroso. Me sentía como una contrabandista, traficando pequeños momentos de alegría y cultura dentro de mi propia casa. Varias veces estuvimos a punto de ser descubiertos. Recuerdo una tarde en que estábamos los tres en el suelo de la sala, riendo de una historia que inventé, cuando oímos la llave en la puerta. En un segundo, los niños corrieron a sus habitaciones y yo me levanté, alisándome el delantal, asumiendo mi postura de esposa sumisa justo a tiempo para que él entrara. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y adrenalina. Proteger a mis hijos de la toxicidad de Roberto era mi trabajo más difícil. No podía protegerlos de sus palabras duras o de sus expectativas aplastantes, pero podía ofrecerles un contrapunto. Yo era el oasis de ternura en su desierto de disciplina. Con el tiempo, aprendieron a navegar esa duplicidad. Mateo, más impulsivo, se rebelaba. ¿Por qué papá siempre está tan enojado?, preguntaba, y yo no tenía una respuesta que pudiera darle. Solo lo abrazaba y le decía, «Ten paciencia, mijo». Sofía, por otro lado, se convirtió en una experta en la invisibilidad. Aprendió a moverse por la casa sin hacer ruido, a hablar en voz baja, a anticipar el humor de su padre y a mantenerse fuera de su camino. Se convirtió en una versión en miniatura de mí misma, y eso me partía el corazón. Los amaba con una ferocidad que me asustaba. Eran la razón por la que soportaba todo. Pero, al mismo tiempo, veía con terror cómo la prisión que me contenía estaba, lentamente, extendiendo sus barrotes para envolverlos también a ellos. Estaba intentando criar flores en una tierra envenenada, y no sabía por cuánto tiempo lograrían florecer. Cuando los niños comenzaron a ir a la escuela, la casa se volvió insoportablemente silenciosa durante el día. Éramos solo yo y las reglas de Roberto, resonando en las paredes vacías. La soledad era un peso físico. Fue en esa época que el deseo de bordar, no solo por placer, sino por necesidad, regresó con una fuerza abrumadora. Necesitaba algo que fuera mío, un propósito más allá de limpiar, cocinar y esperar. Comencé a bordar con una dedicación febril. Manteles, caminos de mesa, blusas, rebozos. Usaba los hilos que podía comprar con el poco dinero que ahorraba del presupuesto de la casa, fingiendo que el precio de los tomates había subido. Pronto, tenía una pequeña pila de trabajos hermosos y coloridos, escondidos en el fondo de mi armario, debajo de sábanas viejas. Eran demasiado bonitos para quedarse allí, en la oscuridad. Eran historias que necesitaban ser vistas. La idea surgió de forma tímida, casi impensable. Vender mi trabajo, como hacía cuando era joven. El pensamiento era aterrador. Desobedecer una de las órdenes más explícitas de Roberto. Si lo descubría, no quería ni imaginar las consecuencias. Pero la necesidad de conectarme con el mundo, de tener algo que viniera de mis propias manos, era más fuerte que el miedo. Mi cómplice en esta rebelión silenciosa fue doña Inés, una señora viuda que vendía flores en el mercado Benito Juárez. La conocía de vista, de mis compras semanales. Tenía un rostro amable, marcado por arrugas que parecían haber sido dibujadas por sonrisas. Un día, me armé de valor. Con el corazón en la boca, me acerqué a su puesto. Después de comprar un pequeño ramo de claveles, saqué de mi bolso un camino de mesa que había bordado. Lo desdoblé sobre sus flores. «Doña Inés», comencé, con la voz temblorosa. ¿Usted cree que alguien compraría esto?» Ella tomó la tela, sus dedos expertos sintiendo la calidad de las puntadas. Miró los diseños, la combinación de colores. Sus ojos se iluminaron. «Mi hija, esto es arte. Claro que lo comprarían. Es más bonito que cualquier cosa que venden en las tiendas para turistas». «Mi marido, él no lo aprueba», confesé en un susurro. «¿Podría, quizás, dejarle algunas piezas? Si se venden, usted se queda con una parte. Si no, las recojo. Nadie tiene que saberlo». Doña Inés me miró, y en su mirada había una profunda comprensión. Vio más allá de la esposa bien vestida de un comerciante. Vio la jaula.
Déjelo conmigo, querida, dijo, su voz firme y tranquilizadora. Su secreto está a salvo aquí, entre mis flores, y así comenzó nuestra asociación secreta. Una vez por semana, iba al mercado, compraba mis verduras y, cuando nadie miraba, le pasaba una nueva pieza a doña Inés y recogía el dinero de las ventas de la semana anterior. El dinero no era mucho, pero para mí era una fortuna. Era mi dinero, el primer dinero que ganaba en años. No lo gastaba en mí, lo guardaba en una pequeña lata de galletas, escondida bajo una tabla suelta en el suelo de mi armario. Ese dinero era mi póliza de seguro, aunque todavía no sabía para qué. Era una prueba tangible de que todavía tenía valor, de que mis manos aún podían crear, de que todavía existía como un individuo separado de Roberto Sánchez. Con cada pieza vendida, un poco de mi confianza regresaba. Me sentía más lista, más capaz. Estaba engañando a mi carcelero. Estaba viviendo una doble vida, y la emoción secreta de ello me daba una fuerza que no sabía que tenía. Por supuesto, el miedo era un compañero constante. Cada vez que Roberto entraba en casa inesperadamente, mi corazón se helaba. Me imaginaba que encontraba mi pila de bordados, o peor, la lata de dinero. Su ira sería cataclísmica, pero el riesgo, decidí, valía la pena. Aquella pequeña lata de galletas, llena de billetes arrugados, era mi pequeño acto de rebelión. Era el sonido de mi propia canción, cantada en secreto, en la oscuridad, donde él no podía oírla. Mi tía Candelaria era la hermana menor de mi madre. No era como las otras mujeres de mi familia. Nunca se casó, lo cual era un escándalo en el pueblo. Vivía sola, manteniéndose con la venta de hierbas medicinales y con su trabajo como curandera. Era una mujer de espíritu libre, con una lengua afilada y una mirada que parecía ver a través de las personas. Roberto la detestaba. La llamaba la bruja. Por eso, sus visitas eran extremadamente raras. Pero un año, cuando Sofía tenía unos 7 años, tía Candelaria apareció en nuestra puerta sin avisar. Había venido a la ciudad para un gran mercado de hierbas y decidió pasar a verme. Roberto estaba en el trabajo. La presencia de ella en mi casa fue como una ráfaga de viento fresco en una habitación sofocante. Entró, miró alrededor de la sala impecable y silenciosa y chasqueó la lengua. Parece un museo, sobrina. ¿Dónde está la vida en esta casa? Me abrazó con fuerza y casi me derrumbé en sus brazos. Olía a tierra, a romero y a humo de copal. Olía a hogar. Pasamos la tarde conversando en la cocina mientras yo preparaba la cena. Los niños, que apenas la conocían, quedaron fascinados por ella y por sus historias. No me hizo preguntas directas sobre mi matrimonio, pero observaba cómo me sobresaltaba con cada ruido en la calle, pensando que era el coche de Roberto. Observaba cómo mis hombros estaban constantemente tensos. Observaba la forma en que hablaba, en voz baja, incluso con él ausente. En un momento, mientras los niños jugaban en el patio, tomó mis manos y las giró, mirando mis palmas. «Tus manos están tristes, Lupita», dijo, simplemente. No entendí. «Están cansadas, tía, del trabajo». «No, están tristes», insistió. «Las manos de una bordadora deben ser alegres. Las tuyas se han olvidado de cómo danzar. Solo saben cómo trabajar y esconderse». Una lágrima rodó por mi mejilla antes de que pudiera contenerla. Fue la primera vez que lloré delante de otra persona en años. No dijo, «Te lo advertí», ni «Deberías dejarlo». Solo me entregó un pañuelo y dijo, «El miedo es un veneno que uno toma poco a poco. Un día te despiertas y descubres que ha reemplazado toda tu sangre. No dejes que eso te pase a ti, sobrina». Esa noche, Roberto llegó a casa y encontró a Candelaria sentada a nuestra mesa del comedor. Su reacción fue glacial. Apenas la saludó. Durante toda la cena, respondió a sus intentos de conversación con monosílabos, creando una nube de tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Después de la cena, mi tía se levantó. «Bueno, ya me voy. Tengo un largo camino de vuelta». Roberto no hizo ningún esfuerzo por pedirle que se quedara. La acompañé a la puerta. En el umbral, bajo la luz tenue del porche, se volvió hacia mí. «Lo que dije sobre el veneno, recuérdalo. Y recuerda también que los venenos tienen antídotos. A veces, el antídoto está en nosotras mismas, esperando a ser encontrado». Miró hacia mi casa, hacia la luz encendida en la ventana donde estaba Roberto. «Y recuerda esto, una vida como esta no es normal. No es lo que Dios quiere para sus hijas. No importa lo que digan los curas o los maridos». Sus palabras fueron un shock. Una vida como esta no es normal.
Había pasado tantos años convenciéndome de que lo era, que todos los matrimonios eran así, que yo era el problema, que era débil por no ser feliz. La idea de que mi realidad no era la única, de que quizás había algo fundamentalmente erróneo en mi situación, fue una semilla plantada en el suelo de mi mente. Candelaria se fue, y Roberto la desterró de nuestra casa. No quiero a esa mujer cerca de mis hijos ni de mi esposa nunca más, decretó. Podía desterrarla físicamente, pero no podía borrar sus palabras. No es normal. Esa frase se convirtió en un mantra secreto. Me la repetía en las largas noches de insomnio. No me dio el coraje para irme. No tenía a dónde ir. No tenía cómo mantenerme o llevarme a mis hijos. Pero me dio algo casi tan importante: la claridad. Por primera vez, entendí la verdadera naturaleza de mi prisión. No era un matrimonio difícil. Era un cautiverio. Estaba siendo retenida como rehén, no por cadenas de hierro, sino por cadenas invisibles de miedo, manipulación y aislamiento. La visita de mi tía no abrió la puerta de la jaula, pero me permitió verla, y ver los barrotes es el primer paso para, un día, soñar con volar a través de ellos. El tiempo pasó, los niños crecieron, y la dinámica de nuestra casa cambió. La tensión, que antes era un dueto sombrío entre Roberto y yo, se convirtió en un cuarteto desafinado. Mateo, al entrar en la adolescencia, se transformó. El niño curioso y enérgico se convirtió en un joven enojado y rebelde. Ya no le tenía miedo a su padre. Al contrario, lo desafiaba. Cada regla de Roberto era una invitación a la desobediencia de Mateo. Las comidas se convirtieron en campos de batalla. «Córtate el pelo, pareces un vago», ordenaba Roberto. «No», respondía Mateo con la barbilla en alto. «¿Dónde estabas hasta tan tarde?» «Con mis amigos». «¿Qué amigos? ¿Hijos de quién?» «Quiero nombres». «No te interesa». Las discusiones eran terribles. Las voces se elevaban. Las puertas se cerraban de golpe. Sofía y yo nos encogíamos, invisibles, mientras los dos machos de la casa se enfrentaban. Yo vivía en un estado de pánico constante, tratando de mediar, calmar, apaciguar. «Mateo, por favor, respeta a tu padre», le susurraba. «Mamá, ¿por qué lo defiendes?», replicaba él, con un dolor en los ojos que me partía el alma. «¿No ves cómo nos trata? ¿Cómo te trata a ti?». Él lo veía. Mateo lo veía todo. Veía la forma en que su padre me hablaba, el desprecio en su mirada, el control sobre cada aspecto de mi vida, y lo odiaba por ello. Su rebeldía no era solo una fase de la adolescencia, era una defensa. Estaba luchando por mí, de la única manera que sabía, una manera ruidosa y autodestructiva. Sofía, por otro lado, perfeccionó su técnica de desaparición. Se volvió aún más callada, más estudiosa. Pasaba horas en su habitación, leyendo, dibujando. Era una niña dulce y obediente, la hija perfecta a los ojos de Roberto. «Mira, Mateo», decía él, «¿por qué no puedes ser como tu hermana?». Pero yo veía lo que se escondía detrás de la calma de Sofía. Veía la ansiedad en sus ojos, la forma en que se mordía las uñas cuando estaba nerviosa. Su obediencia no era una virtud, era una estrategia de supervivencia. Había aprendido que la manera más segura de vivir en esa casa era no ser notada. Me sentía dividida, impotente. Entendía la ira de Mateo, pero temía por él. Temía que la furia de Roberto, constantemente provocada, un día se desbordara de una forma peligrosa, y sufría por la quietud de Sofía, viendo mi propia historia repetirse en ella, viéndola borrarse para no crear problemas. Una noche, la pelea entre Roberto y Mateo fue peor de lo normal. Fue sobre las notas de Mateo, que no eran tan buenas como su padre exigía. Roberto lo llamó burro y decepción. Mateo, con los ojos chispeantes, respondió: «Prefiero ser un burro que ser un tirano como tú». Roberto se levantó de la silla con el rostro rojo de furia. Por un segundo, pensé que iba a golpear a Mateo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse entre los dos. «¡Basta!», grité, con una fuerza que sorprendió a todos, incluida a mí misma. «En esta casa, no. Basta». Hubo un silencio de asombro. Roberto, sorprendido por mi intervención, retrocedió. Mateo me miró con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y respeto. Esa noche, no fui la mediadora pasiva, fui la protectora. Más tarde, Mateo vino a mi habitación. «Gracias, mamá», dijo en voz baja. «Soy tu madre, Mateo. Siempre los protegeré». «Entonces, ¿por qué no te proteges a ti misma?», preguntó, la voz llena de una sabiduría triste para un chico de 16 años. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, porque no sabía la respuesta.
porque la idea de protegerme, de luchar por mí misma, era un concepto tan extraño, tan lejano, que no sabía ni por dónde empezar. Mi fuerza solo existía en función de ellos. Era una leona cuando se trataba de mis cachorros, pero todavía una oveja cuando se trataba de mí misma. La partida de Mateo no fue una sorpresa, fue una inevitabilidad. A los 18 años, un día después de terminar la preparatoria, anunció que se mudaba. Había conseguido un trabajo en un taller mecánico en la Ciudad de México e iba a compartir un pequeño apartamento con un amigo. El anuncio se hizo durante la cena. Roberto, como era de esperar, explotó. «No vas a ninguna parte. Irás a la universidad. Estudiarás para ser alguien. No serás un mecánico sucio de grasa. Seré lo que yo quiera», respondió Mateo, con una calma que enfureció aún más a su padre. «Y lo primero que quiero es estar lejos de ti». La pelea final fue épica, llena de acusaciones y palabras crueles por ambos lados. Al final, Roberto gritó: «Pues vete, y no vuelvas más. Para mí, ya no eres mi hijo». Al día siguiente, ayudé a Mateo a hacer su maleta. Tenía pocas cosas: ropa, algunos libros. Metí en su mochila un sobre con todo el dinero que había ahorrado con mis bordados, mi lata de galletas secreta. «Mamá, no puedo aceptarlo», protestó. «Es tuyo», dije, empujando el sobre en sus manos. «Es para que empieces tu vida». «Por favor, Mateo, hazlo por mí», me abrazó con fuerza en la puerta. «Te llamaré mamá, lo prometo, y un día vendré a buscarte». Sabía que no vendría, no porque no quisiera, sino porque yo no iría. Mi vida estaba allí, con Sofía, con la casa, con Roberto. Lo vi bajar por la calle, la mochila en la espalda, sin mirar atrás, y una parte de mi corazón se fue con él. La ausencia de Mateo dejó un agujero en la casa, un agujero ruidoso, lleno de la energía que él solía ocupar. Sin él como pararrayos, la atención de Roberto se centró en Sofía y en mí. Sofía, ahora al final de la adolescencia, sintió la presión duplicarse. Roberto decidió que ella sería la hija perfecta que Mateo se negó a ser. Controlaba sus amistades, sus notas, su tiempo. Su vida se convirtió en una agenda dictada por él. Y fue para escapar de eso que ella cometió el mismo error que yo. Se enamoró, o pensó que estaba enamorada, de Javier, un muchacho bueno y trabajador, el primero que le mostró un poco de atención y amabilidad. Salieron en secreto por un tiempo, pero Roberto lo descubrió. Su reacción fue diferente a la que tuvo con Mateo. No explotó, calculó. Javier era de una familia decente, aunque sin mucho dinero. Un matrimonio sería aceptable. Uniría a Sofía a un hombre, la sacaría de casa, y Roberto habría cumplido su deber como padre. Sofía, desesperada por irse de casa, aceptó la propuesta de matrimonio de Javier cuando tenía solo 19 años. La boda fue pequeña, apresurada. La ayudé a arreglarse, así como mi madre lo había hecho conmigo. Vi la misma mirada asustada y esperanzada en sus ojos. La historia se estaba repitiendo, y no podía hacer nada para impedirlo. El día que se mudó a la pequeña casa que alquiló con Javier, nuestra casa quedó completamente en silencio. Por primera vez en más de 20 años, éramos solo Roberto y yo. El silencio que se instaló no era de paz, era un silencio pesado, cargado. Sin los niños como un amortiguador, como una distracción, me convertí en el único objetivo de su descontento, de su control, de su amargura. La casa, que ya había sido una prisión, ahora era una celda de aislamiento. Me movía por las habitaciones vacías, limpiando los espacios que mis hijos ya no ocupaban, cocinando comidas para 2 personas que apenas se hablaban. Su energía, al no tener a dónde ir, se centró por completo en mí. Cada movimiento mío era vigilado, cada palabra, analizada. El infierno no había terminado, solo se había vuelto más concentrado, más íntimo, y yo estaba completa, irremediablemente, sola. Los años que siguieron a la partida de mis hijos se mezclan en mi memoria como un largo y monótono paisaje gris. Las estaciones cambiaban fuera de la ventana, la estación seca cubriéndolo todo de polvo, la estación lluviosa trayendo una explosión de verde. Pero dentro de casa, el clima era siempre el mismo, frío y opresivo. Mi rutina era un reloj preciso e inmutable. Despertar, preparar el café de Roberto, limpiar la casa, preparar el almuerzo, lavar los platos, preparar la cena, lavar los platos, dormir. En los intervalos, me sentaba en mi silla en la sala, con las manos en el regazo, esperando la siguiente tarea, la siguiente orden. Envejecí,
Vi los primeros hilos de plata aparecer en mi cabello y multiplicarse hasta que mis trenzas fueron más sal que pimienta. Vi arrugas formarse alrededor de mis ojos y de mi boca, no de tanto reír, sino de tanto preocuparme y callar. Mi cuerpo comenzó a doler, la espalda, las rodillas. Me movía más despacio. Roberto también envejeció, pero su edad parecía solo agriar su temperamento. Su negocio, que antes era próspero, comenzó a enfrentar dificultades con la llegada de los grandes supermercados a la ciudad. El estrés lo volvía aún más irritable, más mezquino. Culpaba al gobierno, a la economía, a la competencia desleal. Pero, en casa, la culpa siempre era mía. Si las ventas caían, era porque no había rezado lo suficiente. Si perdía un cliente, era porque el ruido que hacía en la cocina lo había distraído. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Perdí el contacto con el mundo exterior. Mateo llamaba de vez en cuando, a escondidas, al teléfono de una vecina que me pasaba los recados. Se había casado, tenía hijos. Yo era abuela de niños que nunca había visto. Sofía vivía en la misma ciudad, pero las visitas eran tensas. Roberto siempre encontraba una manera de criticar a su marido, su casa, la forma en que ella criaba a mis nietos. Acabó viniendo cada vez menos, para proteger su propia paz. Me olvidé de quién era. La niña que amaba los colores, la joven que bordaba sueños. Estaba enterrada bajo décadas de polvo y silencio. Ya no bordaba. Mis manos, que antes danzaban con la aguja, ahora solo conocían el trapo y el cuchillo de cocina. Ya no tenía historias que contar. Ya no tenía una canción. La predicción de mi abuela se había hecho realidad. A veces me miraba en el espejo del baño y no reconocía a la mujer que veía. ¿Quién era esa señora de ojos apagados y hombros encorvados? ¿Dónde estaba Guadalupe? No lo sabía. Había desaparecido en algún punto del camino, perdida entre una comida no apreciada y una palabra no dicha. Mi mundo se encogió hasta caber en los límites de esa casa. Las paredes eran mi horizonte. El tic-tac del reloj era mi música. La única emoción que sentía con regularidad era un miedo bajo y constante, como una fiebre que nunca pasa. Miedo de hacer algo mal, de decir algo mal, de existir de forma incorrecta. Acepté que esa era mi vida, que moriría en esa casa, y mi obituario diría que fui la esposa devota de Roberto Sánchez, y la ironía trágica era que, en cierto sentido, era verdad. Había dedicado toda mi vida a él, le había dado mi juventud, mi salud, mi identidad. Él lo había consumido todo, y yo ya no tenía nada que dar. No era infeliz. Para ser infeliz, es necesario recordar qué es la felicidad, y yo lo había olvidado. Simplemente estaba vacía, un recipiente hueco, lleno solo por la rutina y el miedo, y pensé que sería así hasta el final. La vejez llega para todos, incluso para los tiranos, y para Roberto no llegó de forma amable. El negocio, que ya iba mal, finalmente quebró. Tuvo que vender la tienda, el almacén, el coche. La humillación de convertirse en un don nadie a los ojos de la ciudad fue un golpe del que nunca se recuperó. Pasó a pasar los días en casa, sentado en su sillón en la sala, leyendo el periódico de cabo a rabo, como si aún buscara su nombre en la sección de negocios. La casa, que antes era su castillo, se convirtió en su única fortaleza, y yo, en su única súbdita. Su salud también comenzó a fallar. Primero fue la presión alta, luego el azúcar en la sangre, y finalmente el corazón, que comenzó a protestar contra toda una vida de ira y resentimiento. El hombre que antes era imponente y fuerte, ahora se cansaba al subir las escaleras. Necesitaba una variedad de pastillas de colores para mantenerse en funcionamiento. Ironía del destino, se volvió dependiente de mí de una forma que nunca antes lo había sido. Yo era quien medía su presión, quien controlaba sus medicinas, quien cocinaba sus comidas sin sal y sin azúcar, quien lo ayudaba a levantarse de la silla cuando sus piernas flaqueaban. Pero la dependencia no lo hizo más amable. Al contrario, su debilidad física solo alimentó su crueldad verbal. Como ya no podía dominar el mundo, se esforzaba por dominar el único metro cuadrado que le quedaba. Yo. Su ira se transformó en paranoia. Me acusaba de conspirar contra él. «Estás contenta de verme así, ¿verdad?», gruñía. «Estás esperando que me muera para quedarte con lo poco que queda». Me acusaba de intentar envenenarlo. «¿Qué pastilla es esa? ¿Cambiaste mis medicinas? ¿Quieres deshacerte de mí?». Lo cuidaba con una eficiencia robótica, sin amor, sin compasión, solo con el sentido del deber que me habían inculcado durante décadas. Yo era su enfermera, su cocinera, su criada y su chivo expiatorio.
La dinámica entre nosotros se invirtió de una forma perversa. Físicamente, yo era más fuerte. Podría haberlo sometido, si hubiera querido. Pero psicológicamente, las cadenas seguían ahí. Su voz, aunque debilitada, todavía tenía el poder de hacerme encoger. El hábito de la sumisión es una de las cosas más difíciles de romper. Veía el miedo en sus ojos, el miedo a la muerte, a la soledad, a la irrelevancia, y él transformaba ese miedo en odio, y lo dirigía todo hacia mí, porque yo era el testigo de su decadencia. Yo era el espejo que reflejaba al hombre patético en que se había convertido. No sentía lástima por él. Las décadas de crueldad habían secado cualquier fuente de compasión que pudiera tener. Lo que sentía era un cansancio profundo, un agotamiento del alma. Estaba cuidando a mi carcelero en sus días finales, y no había ninguna nobleza en ello. Era solo la última y más cruel broma de mi vida. Y fue en este escenario de decadencia y resentimiento, en esta casa llena de fantasmas y medicinas, que la última gota de veneno finalmente cayó en el vaso, ya desbordado de mi paciencia, la noche en que el tirano, en su trono de debilidad, decidió hacer su última demostración de poder. Y descubrió, para su sorpresa y para la mía, que el poder había cambiado de manos. La noche comenzó como todas las demás, silenciosa, tensa. Roberto apenas había tocado la cena, un guiso de verduras que preparé exactamente como el médico había indicado. Empujó el plato, refunfuñando que era comida de conejo. Después, se sentó en su sillón y yo limpié la cocina. Era la hora de sus medicinas nocturnas. Las separé en un pequeño plato, la pastilla para la presión, la del corazón, la del azúcar. Se las llevé con un vaso de agua. Miró las pastillas, luego a mí. Sus ojos estaban turbios, inyectados en sangre. «¿Dónde está el dinero que te di esta mañana?», preguntó, la voz baja y amenazante. Suspiré. Era el juego de siempre. «Te di el recibo de la farmacia, Roberto. El cambio está en la olla de barro en la cocina, como siempre». «Mentira», dijo. «La olla está vacía». «La vi. No está vacía. Debes haberte equivocado». «¿Me llamas mentiroso?». Su voz se elevó. «Dentro de mi propia casa. Tú, una ladrona. Robaste el dinero para dárselo a ese hijo inútil tuyo. ¿No es así? O para comprar tus hilos de colores de nuevo. Hacía años que no compraba un hilo de bordar». La acusación era tan absurda, tan desconectada de la realidad, que por un momento no sentí nada, solo un vacío. «Roberto, tómate las medicinas. No estás pensando con claridad». «Ah, estoy pensando perfectamente bien», gritó, esforzándose por levantarse del sillón. Se apoyó en la mesa para estabilizarse, el cuerpo temblando de ira. «Te he mantenido toda tu inútil vida. Te di un techo, comida. ¿Y así es como me lo agradeces? Robándole a un viejo enfermo». Dio un paso hacia mí, y fue entonces cuando sucedió. Me agarró por el brazo. Era el mismo gesto de décadas atrás, pero ahora su agarre era débil, tembloroso. Era el agarre de un anciano, no de un hombre fuerte, pero el veneno, la intención, era la misma. «Me vas a devolver cada peso», gruñó, el rostro a centímetros del mío, «aunque tenga que arrancártelo». Y esa fue la gota de veneno que cayó en un vaso que ya estaba lleno desde hacía 40 años. No fue el agarre débil en mi brazo, fue la repetición, fue la constatación de que nada había cambiado, de que él moriría siendo el mismo hombre cruel, y yo moriría siendo la misma víctima silenciosa. Fue la constatación de que, si no hacía algo en ese preciso momento, estaría condenada a esta escena, a este miedo, para siempre, que mis últimos años serían solo una repetición de los primeros, en una versión más patética y decadente. El cansancio que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era un cansancio físico, era un cansancio existencial, el cansancio de un alma que había sido pisoteada durante demasiado tiempo. Y ese cansancio, de alguna manera, se transformó en una calma absoluta. El miedo se fue, el pánico se fue. Todo lo que quedó fue una claridad fría y afilada como una hoja de obsidiana. No dije nada, solo lo miré, a su rostro arrugado y contraído por una furia impotente. Y dentro de mí, una voz, la voz de la niña Guadalupe, la voz de mi tía Candelaria, la voz de mi abuela, todas se unieron en una sola palabra: «Basta». El mundo pareció moverse a cámara lenta. El sonido del reloj en la pared, el zumbido de la nevera en la cocina, la respiración jadeante de Roberto, todo se volvió distante, amortiguado. Lo único nítido era su débil agarre en mi brazo y la decisión que floreció en mi pecho.
Me solté de su agarre con una facilidad que lo sorprendió. Tropezó hacia atrás, desequilibrado. No lo miré más. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Mis pies conocían el camino en la oscuridad. Mi mano, actuando por un instinto antiguo, fue directamente al rincón detrás de la puerta. El mango de madera del machete de nopal estaba liso y frío. Lo sostenía casi todos los días, pero esa noche, su peso en mi mano era diferente. No era el peso de una herramienta de cocina, era el peso de 40 años. Volví a la sala. Roberto todavía estaba cerca del sillón, mirándome con una mezcla de confusión e ira. Cuando vio el machete en mi mano, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. No levanté el arma, no hice ningún gesto amenazante. Simplemente me quedé allí, en medio de la sala, sosteniéndolo con la punta hacia abajo. La luz amarilla de la bombilla danzó en la hoja roma y manchada. La hoja no era la amenaza era la mujer que la sostenía, la mujer que él ya no reconocía. Miró el machete, luego mi rostro, y lo que vio allí, por primera vez en nuestra vida, lo asustó. No vio miedo, no vio sumisión, vio nada, un vacío tranquilo e inquebrantable. El rostro de una mujer que ya no tenía nada que perder. «Basta, Roberto», dije. Mi voz no tembló, no era alta, era el sonido de una puerta de hierro cerrándose para siempre. «Basta». Dio un paso hacia atrás, luego otro. Se hundió en su sillón, el cuerpo encogido. Él, el gran Roberto Sánchez, el hombre que aterrorizó mi vida durante 4 décadas, parecía pequeño, frágil, un viejo asustado. El poder en la sala había cambiado de bando. No estaba en la hoja, sino en mi negativa a seguir siendo la víctima, en mi negativa a participar en su juego, ni un segundo más. El hechizo se había roto. Permanecimos en silencio durante un largo tiempo. El único sonido era el tic-tac del reloj, marcando los primeros segundos de mi nueva vida. Él no dijo una palabra más, solo se quedó mirándome, con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma, y quizás lo estaba viendo. El fantasma de la mujer que había intentado matar todos los días, y que, esa noche, había resucitado. Finalmente, me di la vuelta. Volví a la cocina, puse el machete de nuevo en su lugar y fui a mi habitación. Por primera vez, cerré la puerta con llave. No dormí esa noche. Me acosté en mi cama, en la habitación oscura, y escuché los sonidos de la casa, el crujido del suelo, el suspiro del viento afuera, y el silencio. Un silencio diferente a todos los demás. No era el silencio de la opresión, de la espera de la próxima explosión. Era el silencio del fin. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una liberación de energía que había estado contenida durante 40 años. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí. Imágenes de mi vida pasaron por mi cabeza, no como una película, sino como destellos. Yo en mi pueblo, riendo con mi prima, Roberto mirándome en el mercado, el velo de novia con los pájaros atrapados, el rostro lloroso de Mateo, la quietud de Sofía, décadas de comidas silenciosas. No sentí ira, no sentí tristeza, sentí una extraña paz. La decisión ya estaba tomada. Sucedió en ese momento con el machete. El resto era solo logística. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en mí misma, no como esposa, no como madre, como Guadalupe. ¿Quién era ella? ¿Qué quería? No lo sabía. Hacía tanto tiempo que no me hacía esas preguntas. Me levanté y fui al fondo de mi armario. Encontré una vieja caja de cartón. Dentro estaban las pocas cosas que había guardado, los pocos vestigios de mi vida anterior. Una foto desvaída de mis padres, un pequeño pájaro de madera que mi padre había tallado para mí, y, envuelto en un paño, un pequeño bordado que había hecho cuando era niña, lleno de colores vivos y desordenados. La primera pieza que había hecho. Sostuve ese pequeño trozo de tela en mis manos. Los colores aún eran vibrantes, desafiantes. Y lloré. Lloré por la niña que lo había hecho, con tanta esperanza y talento. Lloré por haberla abandonado durante tanto tiempo. Lo siento, le susurré a la niña de la foto, a la mujer en el espejo, a mí misma. Siento haber tardado tanto. La noche fue, al mismo tiempo, la más larga y la más corta de mi vida. Larga, porque reviví 40 años en ella, y corta, porque cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, sabía exactamente qué hacer. No había duda, no había vacilación. El miedo, mi compañero constante durante toda mi vida adulta, se había ido. En su lugar, había algo nuevo, algo que apenas reconocía. Era frágil, pero real.
Era la esperanza. No sabía a dónde iría, no sabía cómo sobreviviría. Tenía 68 años, sin dinero, sin profesión, con la salud de una mujer que había vivido una vida de estrés y tristeza. Pero sabía una cosa: no pasaría un día más en esa casa. No le serviría un desayuno más a ese hombre. Mi vida de servidumbre había terminado. La noche había sido larga, pero la mañana había llegado, y por primera vez sentía que el sol estaba saliendo para mí. Antes de que la casa comenzara a despertar de verdad, yo ya estaba de pie. Me moví con un silencio y una eficiencia que había perfeccionado a lo largo de décadas, pero esta vez era para mí. Abrí mi pequeña maleta, la misma que había traído de mi pueblo 40 años antes. Metí dentro algunas mudas de ropa, las más sencillas. Metí la caja de cartón con mis pocas preciosidades, mis documentos. Miré alrededor de la habitación donde había pasado tantas noches de insomnio. No había nada allí que quisiera llevar. Eran solo cosas, muebles, objetos. Ninguno de ellos contenía un recuerdo feliz. Fui a la cocina. La olla de barro donde guardaba el dinero del cambio estaba sobre la encimera. Tomé el puñado de billetes y monedas que había allí. No era mucho, pero sería suficiente para un autobús. Pasé por la sala. Roberto dormía en su sillón, con la boca abierta, roncando. Parecía un viejo frágil e inofensivo, pero yo sabía la verdad. La maldad no necesita fuerza física. Lo miré por un momento, sin odio, sin lástima, solo con una distancia infinita. Era un extraño. Abrí la puerta principal. El aire de la mañana estaba fresco y olía a tierra mojada por el rocío. Cerré la puerta detrás de mí, con el máximo cuidado para no hacer ruido. El suave clic de la cerradura fue el sonido más liberador que jamás había oído. Comencé a caminar por la calle silenciosa. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, tal como recordaba de mi pueblo. Mis pasos eran ligeros, la maleta no pesaba. Al contrario, parecía que me habían quitado un peso enorme de los hombros. Cuando el sol finalmente se elevó sobre los tejados, sus cálidos rayos tocaron mi rostro. Me detuve en medio de la acera y cerré los ojos, absorbiendo ese calor. Durante 40 años, el sol había sido solo algo que secaba la ropa en el tendedero o que calentaba demasiado la cocina. En ese momento, lo sentí en mi piel como una bendición, como un bautismo. La gente comenzó a salir de sus casas, yendo al trabajo, a la escuela. Nadie se fijó en mí. Era solo otra señora mayor con una maleta. Pero por dentro, era una revolucionaria. Era una fugitiva. Era una mujer renaciendo. Llegué a la terminal de autobuses. El lugar estaba lleno de vida, de movimiento, de posibilidades. Miré el panel con los nombres de las ciudades. ¿A dónde ir? ¿A la Ciudad de México, donde vivía Mateo? No, no quería ser una carga para él. ¿Mi pueblo? No, no quería volver a ser la pobrecita que regresó a casa. Entonces vi el nombre, Tlacolula, la ciudad vecina a mi pueblo, famosa por su mercado dominical, el lugar donde solía vender mis bordados, el lugar donde Roberto me vio por primera vez. Parecía lo correcto, volver al principio, pero de una manera diferente. Compré un billete de solo ida. Me senté en el asiento del autobús, junto a la ventana. Cuando el autobús comenzó a moverse, dejando atrás la ciudad de Oaxaca, no miré hacia atrás, miré hacia adelante, hacia la carretera que se abría ante mí, hacia las montañas que me llamaban de vuelta, y por primera vez en 40 años, sonreí. Una sonrisa pequeña, oxidada, pero real. Era la sonrisa de Guadalupe. Y estaba volviendo a casa. El autobús me dejó en la plaza central de Tlacolula. El sol ya estaba alto, y la ciudad zumbaba con la actividad del día. Me quedé parada un momento, la maleta a mi lado, sintiéndome completamente perdida, y al mismo tiempo, extrañamente en el lugar correcto. No tenía un plan. La única persona que conocía que vivía cerca era la hija de mi hermana, mi sobrina Lilia. No la veía desde hacía años. No sabía si me recibiría, si me creería, pero no tenía otra opción. Le pregunté a un vendedor de frutas cómo llegar a su calle. Con las indicaciones en la cabeza, empecé a caminar. Con cada paso la duda crecía. ¿Y si me echaba? ¿Y si llamaba a Roberto? Llegué a una pequeña casa de adobe azul, con un portón de madera. Flores de bugambilla se desbordaban sobre el muro. Respiré hondo y llamé. Una mujer de unos 40 años, con los mismos ojos amables de mi hermana, abrió la puerta. Me miró, confundida por un segundo. Luego el reconocimiento brilló en su rostro. «¿Tía Lupita?», dijo incrédula. No pude hablar, solo asentí.
mientras las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaban a rodar. Lilia no hizo preguntas. Abrió el portón y me atrajo hacia adentro, en un abrazo fuerte y cálido. «Entre, tía, entre». Me llevó a su pequeña cocina. Me sentó en una silla y me preparó un té de manzanilla. Sus 2 hijas pequeñas me miraban con curiosidad desde la puerta. Fue allí, en esa cocina soleada y con olor a canela, donde conté mi historia. O al menos, una parte de ella. Las palabras salieron a trompicones, fragmentos de décadas de silencio. Él se puso muy difícil. Ya no podía más. Me fui esta mañana. Lilia escuchó en silencio, el rostro lleno de una compasión que me desarmó. Cuando terminé, tomó mi mano. «Hizo lo correcto, tía», dijo, con una firmeza que me dio fuerza. «Y usted se va a quedar aquí, todo el tiempo que necesite. Esta casa es su casa». En los días siguientes, Lilia me cuidó como si fuera una niña. Me alimentó, me dio una habitación limpia y tranquila, y lo más importante, me dio espacio. No me presionó con preguntas, no me juzgó, simplemente me permitió ser. Me contó que Roberto la había llamado, furioso, preguntando si yo estaba allí. Le dije que no la veía desde hacía años, dijo con una sonrisa cómplice. «No se preocupe, tía, él no la encontrará aquí». Poco a poco, empecé a relajarme. El nudo de tensión que había llevado en los hombros durante 40 años comenzó a deshacerse. Dormía noches enteras, un sueño profundo y sin sueños. Me despertaba con el sonido de las risas de mis sobrinas nietas, no con el sonido de la ira de un viejo. Una tarde, Lilia me encontró sentada en el patio, mirando a la nada. Se sentó a mi lado. «Tía», comenzó vacilante, «hay un grupo en la ciudad, de mujeres. Se reúnen una vez por semana en la clínica. Ellas conversan, se ayudan mutuamente. La mujer que lo coordina, la doctora Carmen, es una persona muy buena. Quizás le haría bien ir». La idea me asustó. ¿Hablar de mi vida con extrañas? ¿Exponer mis heridas? Pero miré a Lilia, la preocupación genuina en su rostro. Se lo debía a ella y a mí misma. Al menos intentarlo. «Está bien», dije. «Iré». La clínica era un edificio sencillo, encalado de blanco. Entré con el corazón latiendo con fuerza. En una sala al fondo, unas 10 mujeres estaban sentadas en círculo. Eran mujeres de todas las edades. Algunas jóvenes, otras mayores que yo. Algunas parecían cansadas, otras enojadas, otras simplemente tristes. Una mujer con gafas y una sonrisa amable, que supuse era la doctora Carmen, me dio la bienvenida y me ofreció un lugar. No dije nada en la primera reunión, solo escuché, y lo que escuché me impactó. Las mujeres contaban sus historias de maridos que bebían, que controlaban el dinero, que las humillaban, que las aislaban de sus familias. Las circunstancias eran diferentes, pero el dolor, el miedo, la vergüenza, eran exactamente los mismos que los míos. No estaba sola. Esa constatación fue como una grieta en un muro de piedra. Durante décadas, creí que mi situación era única, un fallo personal mío. Escuchar a esas mujeres me hizo darme cuenta de que no era una esposa incompetente o una mujer débil. Era la superviviente de un patrón de comportamiento tan antiguo y común que incluso tenía un nombre: violencia doméstica. En la segunda semana, hablé. Mi voz tembló al principio. Conté sobre el desayuno, sobre las reglas, sobre el silencio. Conté sobre la noche del machete. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Entonces, la mujer a mi lado, una señora mayor llamada Soledad, tomó mi mano. «Bienvenida, hermana», dijo. «Ahora estás a salvo». Ese grupo se convirtió en mi tabla de salvación. Semanalmente, iba a ese círculo y dejaba un poco de mi dolor atrás. Y con cada historia que escuchaba, con cada lágrima que veía, me sentía más fuerte. La vergüenza comenzó a ser reemplazada por una ira justa, y la ira, lentamente, comenzó a transformarse en la determinación de reconstruir mi vida. Con la ayuda de la doctora Carmen, logré iniciar los trámites del divorcio. Me ayudó a encontrar una pequeña casa para alquilar, una sola habitación con una cocina al fondo, pero que era solo mía. Lilia y su marido me ayudaron con la mudanza y me dieron algunos muebles viejos. Me paré frente a mi nueva casa, con la llave en la mano. La casa era minúscula, humilde, pero, a diferencia de la casa grande e imponente de Roberto, esta no parecía una prisión, parecía un santuario. Y fue en ese pequeño santuario donde encontré, en el fondo de mi maleta, mi viejo bastidor y un puñado de hilos que Lilia me había dado. Me senté en el umbral de mi puerta,
bajo el sol de Tlacolula. Enhebré la aguja. Mis manos temblaron un poco, oxidadas por la falta de uso. Entonces, di la primera puntada, una puntada de un rojo vivo, el color de la pasión, de la vida, de la sangre que corría de nuevo por mis venas. Luego, una puntada azul, del color del cielo libre sobre mí. Después, una amarilla, el color del sol en mi piel. Estaba bordando de nuevo, y esta vez no estaba bordando los sueños de una niña ingenua. Estaba bordando la historia de una mujer que había atravesado el infierno y había sobrevivido. Estaba bordando mi libertad, una puntada a la vez. Hoy tengo 78 años. Hace 10 años que me fui de esa casa. 10 años que vivo mi vida, en mis propios términos. Mi pequeña casa en Tlacolula está llena de color. Las paredes están cubiertas con mis bordados. Tengo un pequeño jardín en el patio, donde cultivo flores y hierbas. Me despierto cuando quiero, como lo que quiero, converso con quien quiero. La libertad, descubrí, está en esas pequeñas cosas. Todos los domingos voy al gran mercado de Tlacolula, ya no para hacer compras para un amo, sino como una artesana. Tengo un pequeño puesto, no muy lejos de donde doña Inés solía vender sus flores. Extiendo mis rebozos, mis huipiles, mis caminos de mesa, y brillan bajo el sol de Oaxaca, una explosión de colores e historias. La gente, turistas y locales, se detiene a admirar mi trabajo. ¡Qué colores tan hermosos!, dicen. ¡Qué puntadas tan perfectas! Yo sonrío y les cuento sobre los diseños, sobre los símbolos zapotecas, sobre la tradición que aprendí de mi madre. Me ven como una guardiana de la cultura, una abuela sabia y serena, y lo soy. Pero también soy mucho más. Nadie que compra uno de mis paños coloridos imagina la oscuridad de la que nacieron esos colores. Nadie ve los 40 años de gris que vinieron antes de este arco iris. Y está bien. Mi pasado ya no me define. Es parte de mí, sí. Las cicatrices están ahí, en mi alma, como los nudos en el reverso de un bordado. Pero lo que el mundo ve es el diseño final, la belleza que logré crear a pesar de todo. Mis hijos han vuelto a mi vida. Mateo viene a visitarme de vez en cuando, con mi nuera y mis nietos, que ahora ya son adolescentes. Me mira con un orgullo en los ojos que me calienta el alma. Sofía, libre de la influencia de su padre, viene a verme todas las semanas. Nos sentamos juntas en mi patio, bordando, riendo, recuperando el tiempo perdido. Ella y su marido están bien, felices. Nunca volví a ver a Roberto. Supe por Sofía que vivió unos años más en esa casa vacía, cuidado por una enfermera de pago, y murió solo. No sentí nada cuando lo supe, ni alegría, ni tristeza. Él ya había muerto para mí esa noche, 10 años atrás. Las mujeres de mi grupo de apoyo siguen siendo mi familia. Nos llamamos las comadres, celebramos las victorias de las demás, y nos apoyamos en las dificultades. Sobrevivimos, y eso es algo que celebrar. Soy Guadalupe Morales, pero la gente en el mercado me conoce como Lupita, la señora de los bordados. Dicen que tengo manos mágicas, dicen que soy fuerte. Fuerte soy, pero no porque aguanté 40 años de infierno. Me volví fuerte el día que dejé de aguantar. La verdadera fuerza no está en soportar el dolor en silencio. Está en encontrar la voz para decir, basta. Está en dar el primer paso fuera de la oscuridad, incluso sin saber a dónde te llevará el camino. Está en tomar los pedazos de una vida rota y bordarlos juntos para crear algo nuevo, algo hermoso, algo tuyo. A veces, cuando el sol se pone y la luz dorada baña las montañas, me siento en mi patio, con una taza de té de canela en las manos. Miro mis manos, arrugadas y manchadas por la edad. Ya no son las manos tristes que vio mi tía Candelaria. Son manos que han trabajado, que han sufrido, pero que, sobre todo, han creado. Manos que me liberaron. Mi historia no es una tragedia. Es una historia de supervivencia y, más que eso, una historia de renacimiento. Perdí 40 años de mi vida por el miedo y el silencio, pero gané 10 años, y espero ganar algunos más, de libertad, color y paz. Y esos 10 años valen más que una eternidad en la jaula dorada. Aprendí que nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para reescribir tu historia, para encontrar tu voz, para reclamar tu vida. La puerta de la jaula puede parecer cerrada con llave, pero a veces la llave está en nuestras propias manos. Solo necesitamos el coraje para usarla. La vida me enseñó que las heridas más profundas pueden no dejar marcas visibles en la piel, pero que la curación también ocurre por dentro. La curación viene con el primer no que te atreves a decir, con el primer paso que das por ti misma,
con la primera vez que te permites sentir alegría sin culpa. Y ahora, por fin, vivo, respiro el aire de Oaxaca y ya no sabe a miedo. Vendo mis bordados y el dinero es mío, para gastar como yo quiera. Cuento mis historias, no solo con hilos, sino con mi voz, y cada día doy gracias. Doy gracias por haber tenido la fuerza para sobrevivir, pero sobre todo, por haber encontrado el coraje para vivir. Y esta es mi vida, no los 40 años que perdí, sino los 10 que viví de verdad. Mis manos, aunque viejas, son mías ahora. Mi voz es mía. Si mi viaje ha significado algo para ti, si ha encendido una pequeña chispa de tu propia fuerza, entonces te pido que hagas más que solo escuchar. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada comentario, cada me gusta, es una pequeña luz contra el silencio. Y créeme, sé el poder que tiene hasta la más pequeña de las luces para iluminar la oscuridad más profunda. Gracias por escucharme.